0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y luego qué? Un 1 y un 0. Hoy vamos a hablar de cómo representamos los números. Hoy vamos a hablar de bases. Bien, pero antes de hablar de bases vamos a sentar las bases de este tipo de capítulos. Si habéis escuchado el primer capítulo de esta temporada, ahí os comentábamos que, aparte de hacer un debate cada mes, que eso lo vamos a seguir haciendo, vamos a añadir nuevos tipos de capítulos. Tenemos varias ideas en mente. Este es uno de esos tipos de capítulo que consiste básicamente en contar historietas. En este caso vamos a hablar de las bases, pero tenemos en mente otros muchos, desde capítulos históricos como el momento en el que Portugal se decidió ir a por las especias, como una mirada a la historia de la criminalística o de la refrigeración, por citar dos ejemplos de disciplinas a las que no se presta mucha atención al nivel histórico, pero que yo creo que su evolución ha marcado bastante la evolución de la historia, la evolución de cómo los seres humanos vivían. También hablaremos, por ejemplo, cuando vayan a ser los Juegos Olímpicos, hablaremos de atletismo para que podáis ver los Juegos Olímpicos con conocimiento de causa. Hablaremos de geografía, hablaremos de muchas cosas. Y también tenemos otro tipo de capítulos en mente, varios tipos de capítulos en mente. Los iréis conociendo cuando los vayamos sacando. Bien, y dicho esto, vamos a hablar de las bases. ¿Qué es una base? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que usamos la base 10? Base 10 significa que tenemos 10 símbolos para representar nuestros números, o sea, 10 dígitos. Lo que llamamos números arábigos, que curiosamente se utilizan en prácticamente todo el mundo, salvo en algunas zonas de regiones del mundo árabe. Para visualizar esto podemos pensar en un ábaco. Imaginemos el número 123. En un ábaco pondríamos una piedrecita en las centenas, 2 en las decenas y 3 en las unidades. Y lo que esto significa es que las 3 unidades se multiplican por 10 elevado a 0, es decir, por 1. Las 2 decenas se multiplican por 10 elevado a 1, o sea, 10. Y la centena se multiplica por 100, que es 10 elevado a 2. Y así sucesivamente, 10 elevado a 3, a 4, a 5. Eso es porque estamos usando la base 10. Entonces, 100 más 20 más 3, 123. Fijaos en que solo podemos poner de 0 a 9 piedras en cada columna del ábaco. Es decir, si yo quiero representar el número 10, no puedo poner 10 piedras en la columna de unidades. Tengo que poner una piedra en la columna de decenas. De esta forma, los números tienen una representación unívoca en este sistema. E igual que en base 10 no podemos poner más de 9 piedras en una misma columna, en base 5 no podemos poner más de 4. Entonces, podríamos pensar en el mismo ejemplo de antes, ¿no? 3 piedras en la columna de la derecha, 2 en la siguiente y 1 en la de la izquierda. Eso en base 5 se leería como 3 por 1 más 2 por 5 más 1 por 25, que sería 25 más 10 más 3, 38. Esta propiedad sucede en los ábacos de todas las bases y se denomina sistema de cálculo de valor posicional. Y es lo más común en la historia, aunque veremos que no es lo único o no es la única forma de hacerlo. Además, los ábacos no son la única forma de llevarlo a la práctica. En distintas culturas ha habido distintos elementos que funcionan como ábacos en realidad. Los romanos tenían tablas con varias columnas, los incas tenían bandejas en las que dejaban judías y granos y cosas así. Bien, pero habiendo hablado ya de las bases, ¿por qué usamos base 10? Esa sería la pregunta. Creo que si os doy un ratito podéis sacar una teoría que en este caso es correcta, porque tenemos 10 dedos. De hecho, históricamente,
las bases más comunes son 10, 5 y 20. A mí me parece incómodo contar con los dedos de los pies, pero bueno, son las que son. De hecho, es tan importante lo de contar con los dedos que la palabra dígito se refiere a las cifras y a los dedos. Podemos ver, además, que algunas de estas bases han dejado reminiscencias en nuestro lenguaje. Hemos hablado ya de cómo representarlo con ábacos, ahora vamos a hablar de la representación lingüística. Y para estas reminiscencias vamos a empezar por el francés. Los números en francés, hasta el 60, que por cierto es un número importante, ya lo veremos cuando hablemos de Sumeria dentro de un minuto, van normal. Y si quieres decir el 37, dices 37. Si quieres decir 47, dices 47. Si quieres decir 57, dices 57. ¿Qué pasa? Que a partir del 60, si quieres decir 67, dices 67. Pero si quieres decir 77, no dices 77, sino 60 y 17. 77. 78, 79, y en el trozo que va de 80 a 99 pasa lo mismo que del 60 al 79. No se dice 95, sino se dice 80 y 15. Con la particularidad además de que 80 se dice 80, 420. Todo esto son pistas de un uso arcaico de la base 20. Y también hay pistas de un uso arcaico de la base 8. Porque el español no es el único lenguaje en el que la palabra 9 y la palabra nuevo se parecen mucho. Es común en muchas lenguas europeas. Esto parece indicar que se utilizaba la base 8 también en algún lugar. Y tiene sentido, porque quitando los pulgares que son oponibles y que pueden utilizarse de otra manera a la hora de contar, como veremos ahora en Sumeria, tenemos 8 dedos. Hasta ahora, gran parte de lo que he comentado lo he leído en un libro que se llama Alex en el País de los Números, de Alex Bellos, que me lo prestaron cuando comenté que iba a hablar de esto. Muchas de las cosas ya las sabía, pero otras las saqué de ese libro. Pero esto que voy a decir es una imaginación mía, pero como comprenderéis es una deducción basada en la lógica. Podemos suponer que esos pueblos no conocían el cero. Entonces contarían, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si con el pulgar de la mano izquierda te tocas el índice de la mano izquierda, significa 1. Si te tocas el corazón, 2, anular 3, meñique 4. Y si quieres hacer el 5, ya pasas a la mano derecha. Pulgar con el índice es el 5, con el corazón es el 6, con el anular es el 7 y con el meñique es el 8. Esto, repito, es una suposición mía. Claro, de ahí saben contar del 1 al 8, porque recordemos, no tienen el 0. Entonces, el 9 es el número nuevo. Y de ahí que estas dos palabras sean tan parecidas. Pero bueno, ahora que ya hemos mencionado un par de veces a Sumeria, vamos a movernos a Sumeria. Esta música de arpa pacífica, haciendo referencia a la imagen que por lo menos yo tengo de esos tiempos, aunque en realidad fueron convulsos y llenos de masacres, esclavitud y todo, pero por algún motivo siempre que pensamos en esa época, o por lo menos yo, pienso en paz. Los sumerios, inventores de tantas cosas y famosos por ser los primeros que dejaron relatos escritos, dando lugar a la historia propiamente dicha. Ya sabéis que se considera historia desde que hay relatos escritos y prehistoria hasta ese momento. Bien, ellos usaban una base distinta. Ellos usaban la base 12 porque contaban con las falanges y diréis: pero si yo cuento las falanges de mis dedos y me sale 14. Sí, pero como decíamos antes, utilizaban el pulgar como indicador. Ellos indicaban una de las 12 posiciones de sus falanges. Quiere decir, cada dedo tiene 3 falanges y tenemos 4 dedos, aparte del pulgar, obviamente.
pues esos 12 marcadores, digamos, eran apuntados por el dedo pulgar. Además de esto, es muy curioso cómo escribían sus libros. Hemos hablado de representaciones pues, gráficas con ábacos, de representación lingüística con el francés, y ahora vamos a hablar de representación escrita por parte de los sumerios. Bueno, escrita. Ellos inventaron la escritura cuneiforme, que al final muchas veces se utilizaban tablillas de barro que se marcaban y luego se cocían y quedaban como si fueran pues, documentos escritos. Esos primeros documentos de la historia en realidad no son muy interesantes porque contienen compraventas, no muy interesante, pero sí para nosotros, porque así veremos que no usaban una base propiamente dicha, o por lo menos no usaban lo que antes llamábamos un sistema de cálculo de valor posicional propiamente dicho en el que la base se repite, decenas, centenas, etc. Ellos tienen 4 símbolos, que significan 1, 10, 60 y 3600. Así, para escribir el número 9, hacían 9 muescas del tipo 1. Para el 23 harían 2 del tipo 10 y 3 del tipo 1, etc. Podemos verlo como un ábaco en el que la columna de la derecha vale 1, la siguiente vale 10, la siguiente vale 60 y la última vale 3600. Claro, es una mezcla un poco rara. Quiero decir, puedes meter hasta 9 piedras del tipo 1, para la décima ya tendrías que saltar a la siguiente columna. Puedes meter hasta 5 piedras del tipo 10, pero puedes meter hasta 59 piedras del tipo 60. Es un batiburrillo de la base 12, que son las falanges, y de la base 5, que son los dedos. Porque, bueno, si veis, 12 por 5 es 60, 10 pues son los números de dedos que tenemos en las dos manos, y bueno, 3600 es 60 por 60, lo cual seguramente os recuerde a las horas, minutos y segundos, ¿verdad? Bueno, eso es porque los babilonios copiaron este sistema y adaptaron su división de los días según él. Luego los egipcios lo copiaron, lo introdujeron en Grecia y bueno, ya sabéis. En cualquier caso, algunas personas creen que este sistema duodecimal es el más apropiado porque 12 tiene más divisores que 10 y eso facilitaría la distribución. Véanse las hueveras de 3×4 o las de 2×6. Y también facilitaría las reglas de multiplicación. Quiero aclarar que en este contexto 12, el número 12 se escribiría como un 1 y un 0, porque habría un dígito nuevo para el 10 y un dígito nuevo para el 11. Entonces sería mucho más fácil las reglas de multiplicación porque como tiene más divisores, igual que en la base 10, la multiplicación del 2 solo da números pares y la multiplicación del 5 solo da números acabados en 5 y en 0, bueno, pues ese tipo de atajos los habría para el 2, para el 3, para el 4 y para el 6, porque son los divisores. Pero bueno, ahora movámonos a la década de 1930, el periodo de entreguerras, una época de la que también hablaremos en próximos vídeos. Cuando pensamos en los precursores de la informática, pues muchos podemos pensar en el famosísimo Alan Turing, al que se le puede considerar el padre de la informática prácticamente, o en Ada Lovelace, quien siguiendo la analogía sería como una abuela de la informática. También hablaremos dentro de un rato de Poole, que sería como el tatarabuelo de la informática, pero mucha gente se olvida de Claude Shannon, quien se basó en el trabajo de Boole, en el álgebra de Boole de más o menos 1850, y decidió llevarla a la práctica. ¿Qué es esto del álgebra de Boole? Bien, Boole, en 1850 estoy diciendo, definió una especie de universo de base 2, en el que solo había dos valores posibles, pues base 2, dos valores posibles, que serían verdadero y falso, 0 y 1, todo y nada. Definió operaciones
como lo que hoy en informática llamamos AND y OR, en realidad lo formalizó de forma matemática y junto con otras personas de la época como De Morgan, que se le podrían considerar, bueno, polifacéticos, digamos, matemáticos, filósofos, bueno, eran una mezcla, pues definieron una serie de reglas que se cumplían en ese universo de base 2 y se le conoció posteriormente como álgebra de Boole. El primer libro que lo mencionó fue del siglo XIX, pero cuando se estandarizó el nombre álgebra de Boole fue en el siglo XX ya. El caso es que Shannon decidió que sería buena idea basar las máquinas que se iban a construir en ese álgebra de Boole. Él y su equipo necesitaban algo que mantuviera su estado aunque se apagara. Pensad en el disco duro, nosotros apagamos el ordenador, pero luego cuando lo encendemos las cosas siguen ahí. Y entonces encontró unos elementos que, por sus propiedades físicas, eran capaces de mantener su estado pese a que se les quitara la corriente y que podían tomar dos posibles valores. De esta forma decidió utilizarlos para implementar en la práctica el álgebra de Boole. Esos elementos se denominaron transistores y al principio eran bastante grandes y luego, pues cada vez se fueron reduciendo más los tamaños hasta que ahora pues tenemos unos ordenadores potentísimos a unos tamaños irrisorios. La base 2 es muy eficiente de cara a ser utilizada por los ordenadores. Es verdad que si usáramos base 1 solo utilizaríamos un símbolo, pero entonces si queremos decir el número 5 tendríamos que decir 00000, o sea, tendríamos que usar 5 símbolos. Con la base 2 lo que estamos haciendo es reducirlo logarítmicamente en base al número 2. Con la base 10 lo reducimos logarítmicamente en base al número 10, pero claro, ocuparía mucho más para representar estos 10 posibles valores. Entonces Shannon consideró con razón que la representación en base 2 era lo que podía conseguir y era lo que mejor le venía. Una de las cosas más sorprendentes es que Shannon había nacido en 1916. Gran parte de todo esto que estamos hablando se gestó pues a raíz de su tesis, etc. Más tarde, a finales de la década de los 40, construyó una máquina que jugaba al ajedrez. No sé si sabéis que, Turing y Shannon, como padres de la informática que eran, decidieron que el ajedrez iba a ser un gran campo de investigación para la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda y hace tantas cosas. De aquella, pues decidieron que para empezar a mejorar la inteligencia artificial se empezara por hacer máquinas que pudieran jugar al ajedrez. Claro, esto, ya hablaremos algún día de esto, pero hasta finales de los 90, principios de los 2000 no consiguieron un éxito, digamos, consistente. Bien, esto en cuanto a base 2. Seguro que también os suena que en informática se utiliza la base hexadecimal. Eso seguramente podéis figuraros que no es cómodo para el que tenga que entrar en las interioridades de una máquina, mirar todo en base a unos y ceros. Por lo tanto, lo que se hace es agrupar 4 de esos números de base 2, 2 elevado a 4 es 16, y pues se agrupan en la base 16, que es lo que se denomina hexadecimal. Sobre esta base hexadecimal, decir que, claro, del 0 al 9 existen los dígitos y para completar hasta el 15, ya sabéis que es la base menos 1, se completó con letras, entonces A, B, C, D, E, F, con 6 letras llega. Y por eso, pues,
Sabéis que la representación de los colores, por ejemplo, en RGB se hace con 0 a 255 para red, green and blue. Eso no es casualidad. Es que de 0 a 255 hay 256 valores, es decir, 16 al cuadrado. Eso significa que con 2 números hexadecimales se puede representar, y por eso veréis que con 6 números hexadecimales ya se representa un color, porque se representan los 2 para el rojo, los 2 para el verde y los 2 para el azul. En cualquier caso, estos son representaciones. Quiero dejar claro una cosa. Pongamos el número hexadecimal D, que es el 13. El número hexadecimal D es primo. Es primo, se exprese como D, o se exprese como un 1 y un 3 en la base 10, o como un 1 y un 1 en la base 12. Es un número primo. Lo que estamos hablando es cómo representarlo. Todas las propiedades de los números, todas las demás cosas siguen igual. Lo único de lo que estamos hablando es de cómo los representamos. Bien, y por último, esto no es técnicamente de bases, pero sí que son algunas cosas que tienen relación con cómo contamos, cómo funciona nuestro cerebro, en la parte numérica, digamos, y son hallazgos, digamos, recientes. ¿Cómo puede un investigador encontrar hallazgos a día de hoy en mentes, digamos, vírgenes de matemáticas? Yéndose a poblados recónditos. Bueno, esta música que nos lleva a bosques ocultos, a lugares inalcanzables, nos sirve para introducir a un pueblo del Amazonas, los Munduruku. Pues este pueblo solo sabe contar hasta 5 y a veces se equivocan. Es gracioso. Ellos hasta 2 o hasta 3 cuentan perfectamente, pero luego ya dicen, bueno, pues aproximadamente no sé cuántas. Así hasta 5. Y luego ya cuando pasa de 5, muchos. No tienen una palabra para más de 5. No tienen una palabra para 6. No tienen una palabra para 7. El investigador les preguntaba, ¿y qué hago si van a venir a cenar 6 personas y quiero saber si he pescado peces suficientes para que todos coman uno? Pues no supieron responderles. Pero bueno, no son los únicos. En el desierto australiano vive la tribu de los Walpiri y tienen palabras para 1, para 2 y para muchos. Más de 2 ya es muchos. Incluso en Papúa Nueva Guinea, bueno, esto ya lo llevan a un extremo, que es que saben contar hasta 33. Cuentan con partes del cuerpo. Bueno, los 20 dedos, ojos, nariz, boca, los pezones, incluido, digamos, los 3 componentes de la reproducción masculina. De hecho, el número 34 le llaman hombre muerto, por algún motivo. Y luego ya más para ahí no saben. También, relativo a nuestra capacidad para contar, se sabe que a ojo y al vuelo, digamos, podemos distinguir una línea recta, podemos distinguir 2 líneas rectas, podemos distinguir 3 líneas rectas y probablemente, esto hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no, los experimentos parecen indicar que sabemos reconocer hasta 4 líneas rectas, hasta 4, bueno, no necesariamente líneas rectas, 4 objetos. ¿Por qué le estoy llevando a las líneas rectas? Porque en muchos sistemas de representación gráfica escrita se representan los 3 primeros números como líneas rectas. En el libro mencionado anteriormente, Alex en el país de los números, vienen varios ejemplos de idiomas en los que se representan los números así. Yo puedo dar fe de que en japonés el kanji de 1 es una línea, el kanji de 2 son 2 líneas y el kanji de 3 son 3 líneas. Y ya a partir del de 4 ya hacen otras cosas. Pensad también en el clásico ejemplo de cuando estamos contando y vamos apuntando rayas y vamos poniendo 4 rayas y la tachamos.
el quinto. Es la sexta raya, séptima, octava, novena y la tachamos con la décima. Y así. Eso probablemente tiene un origen similar. Bueno, después de todas estas anécdotas sobre contar, que no son directamente sobre bases, pero que sí que están relacionadas de una forma bastante clara, quiero volver a las bases para haceros una última pregunta, que es ¿cuál es la base más eficiente o cuál sería la mejor base? Yo estuve pensando, esto ya es una idea mía, creo que si usáramos la base 2 no necesitaríamos dígitos. Bastaría con un círculo lleno, un círculo vacío, un cuadrado lleno, un cuadrado vacío, algo así. Podríamos representar la base 4 con círculo lleno, círculo vacío, cuadrado lleno, cuadrado vacío. Quiere decir que a nivel de representación gráfica habría 1000 formas de hacerlo. Claro, no es fácil sumar círculo lleno más cuadrado vacío igual a cuadrado no sé qué, no. Una opción podría ser, seguramente me vais a fusilar en los comentarios, pero para eso están los comentarios. Una opción podría ser coger la base 2 y convertirla en hexadecimal haciendo cuadrados. Quiero decir, el problema de la base 2 es que es muy tediosa para números grandes. O sea, el número 1000 pues igual te ocupa muchos dígitos, ¿no? Pero podríamos hacer un cuadrado de 2 por 2 en el cual pues todo vacío significa 0, solo pintado el de abajo a la derecha significa 1, solo pintado el de arriba a la derecha es 2, el de abajo a la izquierda es 4, el de arriba a la izquierda es 8 y a partir de ahí pues podemos pintar de 0 a 15 y luego a partir de ahí es cuestión de utilizar esa especie de dígitos aditivamente, ¿no? Podría ser más fácil multiplicar, podría ser más fácil muchas cosas. Claro, ya no tendría tanto sentido, pues por ejemplo, el número 1000. Se usaría el número 1024. No habrían pagado 100 millones por Cristiano Ronaldo. Habrían pagado pues 2 elevado a no sé cuánto. El número redondo sería ese. Todo cambiaría, seguramente, pero todo sería parecido. Quizá más eficiente, no sé. Os espero en los comentarios para que me digáis cómo lo veríais y cualquier otra anécdota que tengáis. Y también os espero en próximos episodios de Contrapunto, ya sean debates o cualquier otro tipo de contenido en realidad. Venga, un saludo.